suman algunos compañeros más del TP, y además les estoy subiendo en este momento las que trabajar la clase de hoy, que se los voy a subir en esta semana en materiales adicionales. Cuatro. Listo. Bueno, estamos, en un minuto arrancamos, así no demoramos más la clase, ¿sí? Porque tenemos mucho para hacer, sumado a que presentar el TP siempre nos roba un rato de la clase. Así que, bueno, damos 5 minutos en total de changüí y 45, arrancamos. Voy a ir compartiendo el enunciado. Vamos a detener acá el video. Y a ver si ya tengo abierta la pizarra, pues sí, necesitamos rayar un poquito. Ahí va. Bueno, y vamos a... Tengo las preguntas de ustedes. Vamos a empezar a grabar un poquito esto por las dudas, porque habíamos quedado en subirles algún video explicativo, así que si queda más o menos prolijo, subimos esto. Bien, el enunciado dice: a partir del listado de equipos actualizados del trabajo práctico anterior, o sea, el enunciado tiene que ver en cierta forma con el TP3, ¿sí? Se generó el archivo de texto países CSV. Acá fíjense que es un link para que ustedes descarguen el archivo, ¿sí? O aquí, ¿sí? Que se entreguen este enunciado, haga clic aquí o en el nombre del archivo, o sea, está el link en los dos lugares,
para descargar el archivo que tiene que trabajar, ¿sí? Aquí ya lo estoy descargando. El significado de cada columna en el archivo es el siguiente. Es un archivo de texto el que van a trabajar, ¿sí? No es un archivo binario, sino un archivo de texto. Fíjense que la extensión es CSV. Y recuerden que 2 clases atrás hemos trabajado con un ejercicio que tiene la misma extensión y lo hemos manejado como archivo de texto y los valores estaban separados por comas. Eso es la extensión CSV, lo que nos quiere decir, ¿sí? Que son valores separados por comas. Cada una de las columnas que están en el archivo, o sea, los datos que tenemos, corresponden a confederación, que es un número, que es un valor de 0 al 5, que representa lo siguiente. En lugar del continente, ahora tenemos la confederación, y estamos hablando de equipos de fútbol, ya selecciones de fútbol. Las confederaciones que son 0 UEFA, 1 Conmebol, 2 CONCACAF, 3 CAF, 4 AFC y 5 OFC. El otro elemento es el nombre del país, que en relación al TP anterior vendría a ser el nombre del equipo, ¿sí? Acá los nombres del equipo tienen que ver con el nombre del país. El país es Argentina, el equipo es la selección de Argentina, ¿sí? Los puntos de ranking de ese país, ¿sí? ¿Qué ranking tiene ese país anterior? La cantidad de campeonatos ganados por ese país, y a modo de ejemplo, entonces, la primera línea del archivo con los datos. 4, Afganistán, el 1052 y el 0 significa que es de la Confederación 4, que el nombre es Afganistán, que los puntos son 1052 y que ha ganado 0 campeonatos hasta el momento. Sí. Esa es la primera línea que van a tener en el archivo que ustedes van a descargar. A partir del archivo de texto países CSV, generar un vector de registros con el contenido del mismo. El vector debe generarse ordenado de manera descendente por puntos, ¿sí? Tengan en cuenta que esto lo vamos a trabajar nosotros hoy y no se acepta que ustedes ordenen el vector luego de generarlo. Es generarlo de manera ordenada, aplicando lo que hoy vamos a usar también en clase, que es la función add in order, ¿sí? Luego se pide implementar un menú de opciones. En el TP anterior el menú de opciones perdía sentido porque el orden era respecto a la instancia. No tenía sentido un menú de opciones, aunque algunos lo pusieron, en donde primero se generan los octavos y después hubiera que elegir la opción de cuartos. Primero, que no los validaron en muchas ocasiones, y segundo, que no tenía sentido porque era sí o sí hacerlo en orden. Y tampoco tenía sentido, a pesar de que lo permitían, que la instancia de octavos se juegue de nuevo después de haber hecho la semifinal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el menú de opciones perdía sentido con esa lógica. Algunos plantearon algún menú como jugar, mostrar resultados y finalizar y salir, digamos, que era dentro de todo alguna opción un poco más lógica, ¿sí? En este caso el menú sí tiene sentido, está pedido, está escrito en el enunciado y pide mostrar el listado completo de países, serían los países que aparecen en el archivo como este, pero el pedido es que incluya el nombre de la confederación según su clasificación numérica. Otra cosa que vimos mucho en el TP, por ejemplo con los continentes, que si era el 0 mostraban América, si era el 1 mostraban Europa y así sucesivamente, cuando en realidad con una tupla pueden manejarlo, ¿sí? Hoy en la clase vamos a hacer un ejemplo para evitar que tengan que mostrar cada dato suelto solo por variar el nombre, ¿sí? Con una tupla, por ejemplo, lo podemos resolver sin tener que mostrar cada valor por separado por un mensaje particular, ¿sí? El punto 2 dice, informar cuál es el país con mayor cantidad de campeonatos ganados. Eso es un valor que viene en la columna del archivo, ¿sí? Puede haber varios que tengan esa misma cantidad de campeonatos, entonces si hay más de uno que tiene esa misma cantidad, hay que informar todos, ¿sí? Bueno, eso hay que pensarlo, cómo hacer para buscar el mayor, y cuando detectamos un mayor hasta el momento, habrá que ir guardando todos los que sean iguales también, ¿sí? Hay varias estrategias para trabajarlo,
pero no se puede trabajar tranquilamente con un único recorrido, no hace falta que después verifiquen que son iguales al mayor después de haberlo encontrado, ¿sí? Para que les quede la idea en la cabeza. El punto 3 dice, determinar para cada confederación cuántos países ganaron algún campeonato. Es decir, son 6 confederaciones numeradas de la 0 a la 5. Bueno, ¿cuántos países ganaron al menos un campeonato en esta confederación? ¿Cuántos ganaron en esta confederación? Y así con cada una, ¿sí? ¿Se entiende hasta allí? El punto que sigue dice, generar un nuevo vector, ¿sí? Acá todo esto lo hemos trabajado con un vector, ¿sí? Teníamos un archivo de texto, desde ese archivo de texto generamos el vector con add order, ordenado por puntos, de manera descendente, ¿sí? Mientras más puntos tiene, ¿sí? Este punto, mejor rankeado está, ¿sí? Para que quede claro eso. Por eso está ordenado de mayor a menor. En el punto 4 nos pide un nuevo vector conteniendo los países de una confederación X que se ingresa por teclado. Los registros no deben incluir el campo confederación, ¿sí? Acá ustedes tienen que generar un nuevo vector, pero además fíjense que el registro, como no tiene que incluir el campo confederación, porque todos van a ser de la misma confederación, tiene que ser un nuevo registro. No sería correcto que usemos el registro anterior y el campo confederación lo dejemos en blanco. ¿Se entiende? Los registros no deben incluir el campo confederación, nos está diciendo que es un nuevo tipo de registro que necesitamos utilizar, ¿sí? Ordenar el vector con puntaje descendente y guardarlo en un archivo binario, ¿sí? Acá este ordenamiento, acá no hay problema si ustedes lo generan y luego lo ordenan o utilizan add order, eso lo manejan como ustedes quieran. En este caso no está dicho generarse ordenado, sino que hice ordenar, por lo tanto ustedes pueden elegir la manera que prefieran para generarlo en esta ocasión, ¿sí? Y guardarlo luego en un archivo. Acá el archivo que tienen que usar es del tipo binario, ¿sí? Tiene que generar otro registro porque van a guardar registros en el archivo y no estaría correcto que ustedes lo guarden al registro con la confederación y después lo levanten y no lo muestran. Entonces, ahí nos está diciendo que no tiene que tener el campo, entonces, que esté y no mostrarlo es como trampa, ¿no es cierto? No tiene que estar el campo y no hay que guardarlo directamente en el archivo, ¿sí? No es un archivo de texto que ustedes pueden decidir qué campo guardar. Al ser un archivo binario, ustedes van a guardar el registro completo, entonces estamos obligados a tratar con un nuevo registro. Acá nos pide que el nombre del archivo sea clasificación, y acá, bueno, la confederación es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la que elige el usuario, y ese X se reemplazará, ¿sí?, por el código de esa confederación. Mostrar un mensaje que indique el nombre del archivo y la cantidad de registros que contiene, ¿sí? Ese sería el punto 4. Y el punto 5 tiene que ver con el punto anterior porque dice, ingresar una confederación por teclado, es decir, un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5 y buscar el archivo de clasificación que está realizado en el ítem anterior, ¿sí? Si ese archivo no existiera, porque o no elegimos la opción 4, o bien elegimos la opción 4, pero elegimos la confederación 2, y ahora en el punto 5 estamos eligiendo la confederación 1, que dice que si no existe, hay que generar el archivo de clasificación, y si existe, mostrar su contenido. Obviamente que si se genera, porque no existía o ya existía, en ambos casos hay que mostrar el contenido del archivo en el punto 5. Lo importante es que reusen, no vayan a duplicar, ¿no es cierto?, el código para trabajar con el punto 5 y el punto 4, ¿sí? Ojo con eso. El punto 5 nos dice que si no existe, hay que hacer lo que dice el punto 4, ¿sí? El punto 6 dice, preparar el fixture del próximo mundial debe ser una matriz donde cada columna representa un grupo, son 8 grupos,
vamos a ir rápidamente a la imagen, ¿sí? Acá tenemos el grupo A a la H, son 8 grupos, ¿sí? Y nos pide que esto lo trabajemos como una matriz, donde cada fila es como si esta mitad del Fichter, del grupo E al grupo H, se pusieran acá al ladito, ¿sí? Del grupo D, y entonces tenemos como filas cada uno de los equipos que pertenecen al grupo y como columna representa un grupo, ¿sí? Pero ¿cómo se llena esta matriz? ¿Sí? Que es nuestro Fichter, ¿sí? ¿Quién es la cabeza del grupo A, en este caso, del primer grupo? Es el equipo que es local. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Y qué guardamos en la matriz? Guardamos, esto está acá, la componente guarda el nombre de un país, ¿sí? El punto A dice, en primer lugar, ingresar por teclado el nombre del país organizador. Validarlo. ¿Qué quiere decir esto? Validarlo. ¿Podemos poner un nombre de un país que no esté en el archivo como local? No debería ocurrir esa situación, ¿sí? Ese sería el validar el nombre del país organizador. Tiene que estar en nuestro archivo, que lo vamos a estar trabajando en realidad con el vector, ¿sí? Ya generado y ordenado descendente, porque eso nos va a ayudar mucho, ¿sí? Entonces, el local, que hay que pedirle que ingrese un país que exista, y si no existe, pedirle que repita la carga hasta que cargue un país que exista, va a ser la cabeza del primer grupo. Y el resto de las cabezas, ¿sí? Está dado acá, en el punto B. Las cabezas de serie son los 7 países con mayor puntaje, excluyendo el organizador si estuviera entre ellos, ¿sí? ¿Qué pasa si el mundial se hace en Argentina y Argentina es de los 7 mejores? Entonces, de los 7 mejores restantes, no podemos tener Argentina aquí y Argentina aquí, ¿sí? Repetidos en 2 grupos. Entonces hay que tener en cuenta que si el local es uno de los 7 mejores, habrá que sumar a uno de los mejores adicionales, ¿sí? Serán los 8 mejores los que van a ser cabezas de serie, ¿sí? Esa sería la primer fila de la matriz, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo llenamos las otras 3 filas para cada uno de los grupos? Se llenan por sorteo, pero entre los 28 mejores, ¿sí? Y lo que es importante es que tengan en cuenta con alguna estrategia que no se repitan los países dentro de la matriz. O sea, no podemos tener un equipo que esté en 2 grupos, ni 2 veces en el mismo grupo, porque no sería lógico, ¿sí? Cada país tiene que estar una sola vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pueden manejar a eso? Hay muchas estrategias, ¿sí? Aplicar una búsqueda, manejar un vector auxiliar con los nombres de países. Ustedes verán cómo lo quieren manejar. ¿Sí? Estrategias hay. Hay muchas, lo importante es que ustedes logren que cuando se genere esta matriz no se repitan los nombres de países, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Una vez que está generado hay que mostrar la matriz, ¿sí? Tienen que mostrar los grupos, para cada grupo sería lo ideal. ¿Cómo lo vamos a mostrar? No sería bueno recorrer la fila y decir, las cabezas de los grupos son, y después están en segundo lugar estos, y en tercer lugar estos, y en cuarto lugar estos, sino que lo ideal sería recorrer las columnas de la matriz. Ya vieron ustedes recorrido por filas y por columnas, entonces lo ideal sería que se recorra la columna y que, digamos, todos los equipos del grupo, del primer grupo, que es el grupo A, son estos. Todos los equipos del grupo B son estos, y así. Recorrer cada columna y no la fila y columna, que es el recorrido tradicional que hacemos, aunque el otro también lo hemos usado, ¿sí? Para entender la lógica y que el usuario vea cuáles son los grupos conformados, lo lógico sería mostrarlos por columna, ¿sí? Ese sería el punto 6. El punto 7 dice, buscar en el Fichter realizado en el ítem anterior un país cuyo nombre se ingresa por teclado. Entonces, supongamos, ponemos Perú, nos va a decir, lo va a encontrar y nos va a decir que pertenece al grupo 012. Si ustedes pues quieren cambiar eso por la letra C, lo pueden hacer, ¿sí? Acá para que muestre correctamente el nombre del grupo, ¿sí? Si no existe el país, hay que informarlo, ¿sí? Pero si existe, entonces solamente indicar en qué grupo pertenece, ¿sí? Obviamente que este punto se
se puede realizar si se eligió el punto 6 previamente. Es decir, si todavía no se generó la matriz, habrá que informar que no se puede resolver este punto, ¿sí? Esta sería la gráfica de ejemplo con la que hemos trabajado y ese sería todo el enunciado, ¿sí? Bien, vamos a frenar la grabación, está allí. Bueno, díganme si tienen alguna duda adicional, después hemos hablado. Por ahora no. Bueno, cuando empiecen a trabajar seguramente van a surgir las dudas, pero está buena que la consigna esté clara, ¿sí? Para empezar a trabajar. Que tienen el foro y, bueno, la idea era acompañarlo en esta vuelta por muchas consultas que hubo en el anterior por un video, así que vamos a ver si me validan las coequippers de que armamos el enunciado del video, subo este y si no armamos otro. Bien. Esa sería la primera parte de la clase cumplida, ¿sí? Nos tomamos unos 15 minutos y un poquito más. Ahora quiero dedicarnos a lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Semana en curso, esto está en la semana pasada, ¿sí? La semana en curso, semana del 27 de septiembre, vayan a donde están los materiales adicionales, ¿sí? Y aquí en los materiales adicionales van a encontrar un RAR que dice clase 1K4. Descarguen así. Que ahí tenemos el enunciado y alguna parte del código que vamos a utilizar hoy, ¿sí? Así que les dejo un ratito para que descarguen esto y lo empecemos a trabajar. Bueno, ¿estamos ya? De un ratito como para... Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir... A ver, tengo el Word acá, el enunciado, vamos acá. Bueno. Vamos a trabajar con este enunciado, ¿sí? Dice, un colegio o asociación de profesionales mantiene información sobre sus distintos miembros. Por cada miembro se registran los campos siguientes, ¿sí? A ver, les voy a compartir la pantalla, así vamos a ir mirando además la solución aquí, ¿sí? Quería que vean que
les dejé como por primera vez, digamos en esta clase, pero porque nos iba a tomar un rato el TP y porque quiero detenerme en otras cosas, partes del enunciado listas, ¿sí? Entre ellas la definición del registro, ¿sí? Entonces, todo lo que está indicado en el enunciado ya está pensado aquí, ¿sí? Dice que los siguientes campos son número de DNI del profesional, un número entero, el nombre del profesional, una cadena, el importe que paga el colegio por mes, el tipo de afiliación, un valor entre 0 y 2. Ah, ahí estoy viendo que me olvidé el importe. El tipo de afiliación, un valor entre 0 y 2, por ejemplo, de la forma 0 vitalicio, 1 transitorio, 2 indirecto, y un número que identifica el tipo de trabajo que desempeña. Un número entero entre 0 y 14 incluidos. Déjenme que les voy a volver a sumar, porque además aquí es un cambio yo, y lo bajé a 3. 3 por 15 son 45, a propósito, y eso me olvidé de cambiarlo, ¿sí? Déjenme que lo voy a volver a guardar. Y déjenme que les voy a volver a subir el archivo porque recién me olvidé de sumarles el importe. No lo generé. Entonces esto va a fallar. Imp es igual a random.random por más, como para darle un valor que no es 0, y acá me falta sumar el importe entre los parámetros. Ahí está. Bueno, déjenme un segundo que voy a volver a actualizar. Así tenemos el archivo correcto. No, tengo que cerrar el Word. Vamos a borrar este para que no nos confunda y vamos a subir este. Le voy a cambiar el nombre. Clase 1K04 AED. Vamos a ponerle. Bueno, ya me lo. Con un 2 ahí va a quedar. Bueno, bien. Así entonces lo distinguimos. Vuelvan a actualizar el archivo, por favor, y vuelvan a descargar. Mientras tanto, vamos viendo el enunciado. No, no es mucho lo que hay que cambiar. En el enunciado estaba mal. Déjenme que les muestre de nuevo el enunciado. Lo que estaba mal en el enunciado, le vuelvo a abrir el Word, era la matriz, que es de 3 por 15, y lo que está distinto en el PyCharm ya lo vemos. Ya se lo muestro. ¿Sí? En el enunciado simplemente acá es este 3. Bien. Los campos entonces son esos: el DNI, el nombre, el importe, el tipo de afiliación y el tipo de trabajo. Se pide definir un tipo de registro profesional con los campos que se indicaron y un programa completo con menú de opciones para hacer lo siguiente. Entonces, yo que les he subido en el proyecto. En el módulo soporte tienen, para arrancar y no demorarnos, el registro definido, el write, ¿sí? Ah, este no lo terminé acá, mira. Estaba haciendo esto y me fui a hacer el generar archivo. El tipo de afiliación, esto también lo tienen que completar ustedes porque no se van a mostrar todos los campos, ¿sí? Si no, ya les subo de nuevo para los que no lo bajaron. Miembro, punto, tipo de afiliación. Y el último que es el tipo de trabajo.
No, este len no, así ya lo muestra completo al final. Y lo que estaba faltando es esto. Me había olvidado de generar el valor del import. ¿Sí? Estas líneas no estaban completas y me estaba faltando esto. ¿Sí? Bien. Eso sería en esa clase, en esa función, perdón, en ese módulo. Y en principal lo que les he dejado es simplemente el menú de opciones, como para tener algo rápido para arrancar a probar sin tener que empezar de cero. El menú de opciones, en lugar de incluir la opción 1, que es la carga de datos de los n registros, lo dejé afuera, cosa de no tener que validar que el vector se haya creado en los puntos siguientes, ¿sí? Para ir un poquito más rápido. Entonces acá puse llenar vector antes, ¿sí? Eso lo vamos a hacer previamente. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Déjenme que quiero sacar esto de aquí. Bien. Bueno, vamos a empezar con el punto 1, en realidad el punto 1 del enunciado, que no es el punto 1, que es mostrar el arreglo del menú, ¿sí? El enunciado nos dice, cargar los datos de n registros del tipo profesional en un arreglo de registros, cargue n por teclado, puede cargar los datos manualmente o puede generarlos aleatoriamente. El arreglo debe crearse de forma que siempre quede ordenado de menor a mayor según el DNI de los profesionales. Se considerará incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final. Esto es lo mismo que pasa con el TP para generar el primer vector, que hay que ordenarlo de manera descendente por puntaje. O sea, ¿está claro eso? La única forma de resolver este punto de manera correcta es usando el add-in order que vieron con el profe Valerio el jueves de la semana pasada, y es lo que nosotros vamos a utilizar aquí, ¿sí? Para hacer un poquito más rápido la carga de datos, yo la trabajé random, pero hice una función que nos devuelve un registro creado, ¿sí? Que nos devuelve ya el registro para hacer un poquito más rápido. A esa función es la que le había faltado el importe, ¿sí? Que se le agregué recién. Esto se lo voy a volver a actualizar como quedamos recién. Denme un segundo, a ver que se actualice con la ejecución, porque solo toqué ese. Versión 3. Ay, 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 siempre tengo el Word abierto y meto la pata. El Python no le hace lío, pero el Word no le gusta. Vamos a borrarlo, porque no queda completo. Esta me lo voy a borrar. Vamos a hacer de nuevo. Ahí está. Bien. Y vuelvo al Moodle a editarlo. Y vamos a actualizar. Bueno, seguimos entonces. Volvemos al PyCharm. Bien. Ahí está actualizado el generar registro también, y el write, ¿sí? Que no estaba completo. Ahora en la última versión tienen todo, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con el punto 1 entonces. El punto 1 era generar ese archivo, ese vector, perdón, y lo vamos a hacer utilizando carga aleatoria. Esta función va a llenar un registro y nos lo va a devolver para hacer un poquito más rápido, ¿sí? Y menos larga la función que va a llenar el vector. Y vamos a trabajar con la función def
cargar vector. Esta función deberíamos mandarle por parámetro el vector que vamos a cargar. Y cuando usamos el add order, ¿cuál es la estrategia para llenar el arreglo? Para definirlo. Es hacer B es igual a corchetes non por n, que de hecho tenemos que cargarlo ahora, o es B igual a corchetes. ¿Cuál es la estrategia para el vector si lo vamos a llenar con add order? A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál eligen ustedes? Ignacio dice corchetes vacíos. La segunda. La segunda. ¿Por qué la segunda? ¿Qué pasa si yo elijo la primera? ¿Qué va a pasar si yo elijo la primera? Cuando agregan los elementos, van a estar los n nones al principio, exactamente, y al final se van a ir agregando los elementos que yo realmente quiero incorporar. La estrategia del uso del add order es similar al append, por lo tanto, esto no corresponde. La definición del vector es vacío, ¿sí? Pero sí necesitamos saber cuántos elementos va a tener, entonces eso lo podemos ir pidiendo por teclado o bien acá o en la función cargar vector. Input, esto debería estar validado, ¿no? Ingrese la cantidad de miembros del colegio profesional. Vamos a dejar el comentario acá de un valor de qué rango tendría que ser n. Validar que sea como n. Mayor a 0, exactamente. Vamos a ponerlo así. Y entonces vamos a llamar a la función, vamos a sacar el comentario de llenar el vector, porque lo vamos a hacer acá, cargar vector, b, pero también le vamos a mandar n, ¿sí? O bien n lo piden en cargar vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos len de b. El len de b va a ser 0. No hay elementos en el arreglo si quisiéramos recorrerlo con len de b como hacíamos normalmente cuando generábamos los non por n, ¿sí? Mayor a 0, exactamente, Ignacio, sí, sí. Bien. Seguimos entonces. Vamos a cargar vector. Recibe ya un vector que está vacío y además recibe la cantidad de elementos que tiene que llenar para ese vector. Entonces, nuestro ciclo es no el len del vector, sino n, ¿sí? Porque el len del vector, como dijimos, es 0. ¿Y qué deberíamos hacer en cada vuelta? Deberíamos crear el registro, exactamente. ¿Nosotros qué hacíamos normalmente acá? Decíamos, bueno, el nombre es igual, el DNI es igual, y para hacerlo más rápido y no detenernos en eso, hice una función que nos genera un registro que se llama generar registro y lo retorna. Entonces, que llena los datos de cada uno de los campos, el DNI, el nombre, el importe, al nombre lo genera con un choice de nombres y apellidos, ¿sí? No estoy validando que no se repita nada, tampoco me lo pide, entonces directamente lo genero así. Entonces acá puedo poner, no sé, m de miembro es igual a, y llamar a la función, de ahí es el from soporte import asterisco, la función se llama generar registro, y listo, eso ya me genera el registro. Ahora tengo que llenar eso, que podría ser b.append de m, pero eso me lo va a generar ordenado. Bien, ¿qué tenemos que usar acá? Tenemos que hacer nuestra función que reciba el registro y lo agregue al vector de tal manera que quede ordenado. Y esa función es el add in order. Entonces vamos a llamar a la función add in order. La vamos a recordar, la vamos a volver a escribir juntos. Que recibe el vector
y que recibe que recibe el miembro de la asociación que queremos agregar en el vector de manera ordenada. Esa sería la función cargar vector, pero no compila hasta tanto definamos add in order. Entonces, add in order recibe, en primer lugar, el vector, en segundo lugar, el registro agregar, ¿sí? Si quieren, acá le ponemos vector y registro, así nos queda bien general. Vector y registro. Y en cada lugar donde escribimos sabemos bien qué es vector y qué es registro, ¿sí? ¿Cómo vamos a organizar nuestra función para agregar de manera ordenada? Esa función estará basada en la búsqueda secuencial para agregar o basada en la búsqueda binaria para agregar. Cuéntenme. ¿Por qué la búsqueda binaria? ¿Y por qué no la secuencial? Porque dijo el profe que no les acepta cualquier otra cosa. Es válido, ¿sí? Pero porque está ordenado por DNI, exactamente. Si yo ya lo tengo ordenado por DNI, quiero buscar el lugar en donde tengo que agregar ese DNI comparando, ¿sí? El punto donde me toca agregarlo porque es menor, ¿sí? Al valor que sigue a continuación, digo, bueno, este es el lugar donde tengo que agregar este DNI, lo voy a hacer con búsqueda binaria que aprovecha que el arreglo está ordenado. Exactamente. Otra estrategia de add in order no es correcta, ¿sí? Ustedes en la ficha 24 tienen el add in order basado en búsqueda binaria y el add in order basado en búsqueda secuencial. El que está basado en búsqueda secuencial es porque es un poquito más corto y más fácil quizás de interpretarlo, pero no esperamos que lo utilicen. Es una introducción al add in order válido y correcto, que es el basado en la búsqueda binaria, ¿sí? Para que eso quede claro. Bien, como vamos a usar la longitud del archivo más de una vez, vamos a, del vector, perdón, no del archivo, vamos a guardarlo en una variable n y por defecto la posición a donde vamos a agregar el elemento va a ser al final, ¿sí? Ese es el valor inicial que le damos. Si no encontré otro lugar, el elemento tiene que quedar al final porque es el DNI más alto en nuestro caso, ¿sí? Cuando nosotros definimos los índices para la búsqueda binaria que le hemos utilizado en el práctico, necesitábamos dos variables que nos servían para apuntar a elementos del vector. Inicialmente una le llamábamos izquierdo y otra derecho, ¿y qué valores asumían? ¿Qué vale izquierdo inicialmente? ¿A dónde ubicamos a izquierdo? En una búsqueda binaria tradicional. Estaría ubicado en el inicio del arreglo, exactamente, que es la posición 0. ¿Sí? Y derecho, ¿qué valor inicial toma? La posición -1 en el arreglo está bien, pero nosotros lo ponemos en el valor positivo. ¿Es n la última? Si el len del vector nos dice 5 elementos, ¿cuál es el último elemento? Bien, si tenemos 5 elementos es del 0 al 4, entonces es n-1. Ese sería el valor inicial para derecho. Exactamente. Y después, la condición de la búsqueda binaria era que esos índices no se crucen. ¿Cómo es izquierdo con respecto a derecho para que la búsqueda sea válida? Izquierdo es menor o incluso puede ser igual. ¿Se acuerdan que pueden los dos apuntar al mismo elemento y que aún estando los dos en el mismo elemento, quizás ese sea el que estaba buscando, ¿sí? Y sea válido. Lo que no puede ocurrir es que izquierdo sea mayor a derecho. Entonces, mientras izquierdo sea menor o igual a derecho, estamos en condiciones de seguir el recorrido, ¿sí? Y entonces nosotros determinábamos el centro en la búsqueda, ¿se acuerdan? C es igual a ISC más ver y todo eso dividido 2.
¿sí? División entera, porque se representa una posición en el arreglo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de esto o necesitan que vayamos repasando la búsqueda binaria? No tengo respuestas. A ver, ¿todo bien esta parte? Bueno, porque si no hacemos la parte gráfica, donde está C y demás. Me avisan si hace falta, ¿sí? Yo quiero, esto ya lo vieron con el profe, por eso no lo estoy haciendo, pero si hace falta me avisan y lo volvemos a repetir, ¿sí? Bien, ¿qué alternativas tenemos en la búsqueda binaria? Que el elemento que estoy buscando, ¿sí? Que en nuestro caso va a ser el DNI, que hace un DNI igual al del registro que estamos pasando por parámetro, ¿no es cierto? Si eso ocurre, y bueno, ahí habrá que ver qué alternativa tomamos, pero lo que vamos a comparar es si en el vector, en la posición C, el campo DNI, este es el campo que nos organiza el ordenamiento, sea igual al DNI del registro que estamos mandando por parámetro, ¿no es cierto? Si son iguales, acá hay dos alternativas. La que tienen en la ficha dice la posición es C y corta el ciclo while para que no siga buscando más porque ya encontré y el DNI se está repitiendo. Si yo no quisiera que el DNI se repita, esto sería tan sencillo como acá hacer que se vaya de la función. Por ejemplo, un return y que termine la función y que no lo agregue el elemento porque el DNI es igual. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está usurpándole la posición al DNI que estaba antes y a ese DNI lo va a terminar, al que estaba antes y que es igual, lo va a terminar moviendo a la derecha, ¿sí? Si no quisiéramos repetidos, podríamos aplicar a conreturn, pero después vamos a tener en cuenta que no vamos a tener los n elementos en el vector, entonces habrá que ver cómo lo manejan. Pero esto que está haciendo acá es, si el DNI es igual, lo agrego en el lugar donde está el DNI con el mismo número, y al que estaba de antes lo voy a terminar moviendo a la derecha. Eso todavía no lo dije, lo voy a decir al final, ¿sí? Si no ocurre esto, si ocurre esto, se va directamente, porque el break hace que salga del while. Si no se va de la función, sale del while y termina agregando el elemento. ¿Qué pasa si no son iguales? ¿Qué alternativas tengo? Y ahí me voy a detener en la búsqueda binaria. La búsqueda binaria me va a decir, verifique si es menor o si es mayor, para ver con qué mitad del arreglo se tiene que quedar. Y eso va a depender del tipo de ordenamiento que estamos aplicando. Como nosotros queremos ordenar de menor a mayor, entonces vamos a decir que si el valor es menor al que estoy buscando, ¿sí? Habrá que ver si nos quedamos con la izquierda o la derecha, me lo van a decir ustedes, ¿sí? Si yo acá pregunto, si el registro que estoy queriendo agregar en el arreglo tiene un DNI que es menor al DNI que estoy viendo en el vector en la posición C, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Qué mitad me tengo que dejar? El DNI que estamos ingresando, inventemos valores bien chiquitos para no tener que hablar de millones, ¿sí? El DNI que quiero ingresar es el DNI 2. Y el vector que estoy recorriendo, en la posición del medio, tiene el DNI, no, bueno, vamos a poner uno más grande, el DNI, sí, tiene el DNI 5, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a la mitad que está hacia la derecha o a la mitad que está hacia la izquierda. Tenemos que ir a la primera mitad, y como dice Elías, vamos a cambiar de derecho, ¿sí? Vamos a hacer que derecho se mueva en posiciones adelantadas en el arreglo a la posición C-1. ¿Por qué la posición C-1 y no la C? Porque la C ya sabemos que no nos sirve, ya la validamos acá, ¿sí? Entonces, movemos derecho a la posición -1. Y si no, ¿qué alternativa hay? Que si no es menor es mayor, ¿sí? Entonces, ¿a qué mitad no tenemos que mover?
¿A la mitad derecha o a la mitad izquierda? En el else. A la mitad derecha. Y entonces vamos a mover a izquierdo. ¿A qué posición? Lo vamos a llevar más cerca del final del arreglo, a la mitad más 1, correctamente. ¿Sí? Bien. Una vez que esto termina, ¿por qué puede haber terminado el ciclo while? Porque lo encontró, con lo cual pos es igual a C, ¿sí? Y lo va a poner en esa posición. O porque los índices se cruzaron, ¿sí? Y no, el elemento no estaba. Entonces, ¿en dónde lo tiene que agregar? Si los índices se cruzan, izquierdo es mayor a derecho, el lugar donde lo tiene que poner es en donde quedó izquierdo en ese recorrido, ¿sí? Pero no lo ponemos pos iguales acá de una porque tenemos la alternativa de que lo haya encontrado, ¿sí? Esa es la única alternativa distinta y que pos valga C, ¿sí? Si no vale C, vale izquierdo, ¿sí? ¿Y cómo lo agregamos? Bueno, acá es el trabajo de arreglos, ¿sí? Dice que base al vector, perdón, en la posición, me faltó la T, en la posición pos, dos puntos pos, en esa posición donde lo queremos agregar al elemento, agregue el arreglo, subarreglo, registro, que en este caso es un solo elemento, ¿sí? Entonces, a lo que estaba en el vector, le va a agregar este nuevo arreglo en esa posición y lo demás lo va a terminar moviendo a la derecha, no va a pisar nada, ¿sí? Sino que de la posición, supongamos que está en la posición 3, 3, 2.3, va a agregar este registro, ¿sí? En formato vector, pero es un único registro. ¿Se entiende la idea? No pisa, no reemplaza, sino que lo añade moviendo los demás elementos que estaban a continuación de pos hacia la derecha. Desde pos en adelante, en realidad, el que estaba en pos también, ¿sí? Hacia la derecha. Bueno, entonces ya tenemos nuestro add order. Deberíamos agregar una función rápidamente para mostrar. Yo, si se fijan, ya les di el write, ¿sí? Entonces vamos a hacer mostrar vector, la opción 1 del menú, para ver si el vector se está generando de manera correcta, que recibe el vector B, y acá le vamos a hacer un for, y in range, acá ya está creado, así que lo podemos recorrer con el len de n. Write, nuestro vector B en la posición I. Len de n, perdón, len de B. Me quedé pensando en n y puse len de n. Que acá no necesitábamos n. Bien. Voy a ir a la opción 1 del menú, voy a tratar que el write quede visible, acá está. Vamos a llamar acá a la función mostrar vector B. No hace falta validar que el vector exista porque, como les dije antes, al vector, para evitar eso, lo creé antes de la ejecución del menú, de tal manera de que el vector exista siempre, ¿sí? Vamos a probar a ver si nuestro add order quedó correcto. Vamos a ejecutar principal. Nos pide la cantidad de miembros del colegio profesional, 10 por ejemplo, y vamos a ver si se creó bien. Ya se tiene que haber creado, vamos a 1, bien, y ahí tenemos. No le puse ningún round, podemos mejorarlo a la función write, o a la que genera el registro si quieren, cualquiera de las dos, para que no muestre tantos decimales, y acá tenemos los registros cómo se van creando. ¿Sí? No controle repeticiones, así que puede haber DNI repetidos, nombres repetidos, de hecho acá me ocurrió, el DNI no, pero el nombre sí. Bien. ¿Anduvo hasta allí? Bien. Si a alguien no le anduvo, pegue el grito, así lo tratamos de resolver.
Voy a ponerle round del importe para no ver tantos decimales. Ahí está. Bien, seguimos entonces. Volvemos al enunciado. Yo lo volví a cerrar porque se los volví a actualizar. Vamos a volverlo a abrir. Ya tenemos listo entonces el punto 1 y el punto 2 de lo que es el enunciado. El punto 3 nos pide, a partir del arreglo, crear un archivo de registros en el cual se copian los datos de todos los profesionales cuyo tipo de trabajo sea 3, 4 o 5 y cuyo importe mensual pagado sea mayor a un valor X que se cargue por teclado. O sea, acá tenemos que generar un binario, no todo el se carga por teclado. Que va a necesitar del vector y qué más va a necesitar crear archivo. ¿Qué más deberíamos enviarle por parámetro? Pego por teclado. Igual float, es un importe. Input. Ingrese el importe a partir del cual generar el archivo. Vamos a poner un signo pesos. Y acá le vamos a mandar el valor de X. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta función. Crear. Ponerla por acá. De crear archivo. ¿Qué necesitamos hacer para trabajar con datos binarios? Para la creación, ¿qué vamos a necesitar importar? ¿Qué nos está faltando importar? El binario. ¿Qué función nos permite grabar? Pickle hay que importarlo. ¿Cuál es la función para grabar? En el momento de la apertura para grabar, el OS no lo vamos a necesitar. ¿Sí? Después lo vamos a necesitar para la lectura. Pero ¿cuál es la función que nos permite grabar contenido en el archivo que pertenece a... Esto que estamos haciendo es un enunciado. Perfecto. ¿Sí? Entonces, estas cosas las tenemos que tener claras. Recuerden que nosotros, no sé cuántas clases les vamos a dedicar completas al parcial 4, pero nosotros estamos hablando de enunciados que son parcial 4, recuperatorio y final. Cualquiera de las tres instancias tienen los mismos temas, más allá del largo, la complejidad, los temas son iguales. Este enunciado tranquilamente podría ser un final. Y en gran parte le agregué un punto adicional, es un parcial que ha sido tomado hace un par de años, ¿sí? Para que ustedes tengan en claro qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy, ¿sí? Bien, vamos a la función crear archivo y lo que vamos a necesitar hacer es abrir ese vínculo de conexión con el archivo con la función open. ¿Qué nombre le vamos a dar al archivo? El enunciado no nos dice nada, a veces el enunciado nos dice, pero acá dice crear un archivo. Entonces podemos elegir nosotros el nombre, ¿sí? Por ejemplo,
no sé, profesionales.dat, ¿sí? El nombre que ustedes quieran, coma, modo de apertura. Acá sí. ¿Cuál va a ser el modo de apertura que vamos a necesitar? Abrimos para grabar. Bien, podríamos usar el WB. Alguien podría pensar en el AB, pero no nos pide que ese archivo se vaya agregando contenido, así que es el WB. ¿Sí? El B nos indica que es binario y si no lo ponemos va a asumir que es de texto, lo cual no es correcto. ¿Sí? Entonces no va a funcionar. Tenemos que ponerle la B de binario. ¿Sí? ¿Y de dónde vamos a sacar la información para hacer el dump? Para hacer el pickle.dump, ¿sí? De algo en M, ¿sí? ¿De dónde sacamos la información para grabar? ¿Qué hay que recorrer? Por eso le mandamos por parámetro el vector, correctamente. For in range, len db. Y si a mí me pidiera grabar todos, yo hago pickle.dump del registro que está en la posición I y acá hago close. Y eso sería todo. ¿Sí? Pero a mí me pide que no grabe todo, que grabe los que cumplen con una condición. Entonces acá, antes del dump, hay que hacer un if. ¿Cuál era la condición? Yo en el chat se las dejé más arriba para que la recuerden. Era que el tipo de trabajo sea 345 y que el importe pagado mensual sea mayor a X. ¿Sí? Entonces la condición será, si B sub I punto tipo guión bajo trabajo, así se llama el campo, es menor o igual a 3. Puedo preguntar por cada uno por separado, pero me conviene preguntar solo por 3, ¿sí? Por 2 es menos que 3, ¿sí? Y además es menor, perdón, es mayor o igual a 3 y menor o igual a 5. Ahí está, mi teclado. Eso es más fácil que preguntar por 3 valores sueltos, menos si fueran 4, ¿no es cierto? Es menor o igual al 5, son los valores que estarían en el rango, y además, ¿qué? ¿Qué más se tiene que cumplir? Todo lo puedo preguntar en la misma condición. Que B sub I punto importe sea menor, no, que sea mayor. Que sea mayor a un valor X que se carga por teclado. ¿Sí? Mayor a X. Si eso se cumple, entonces lo graba en el archivo. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí me pide que me diga cuántos grabaron en el archivo, que es lo que les pasa a ustedes con la clasificación del en el TP, tienen un punto muy parecido, ¿no? Que tienen que grabar con un archivo cuyo nombre no va a ser una cadena puesta así, sino que ustedes le van a tener que poner a la cadena el número, concatenarlo, no es nada complejo, y que acaban de tener la condición de que la confederación sea la que están buscando por teclado, ¿sí? Y entonces van a grabar. Pero además les dice que quiere que muestren cuánto se graban. ¿Qué tienen que hacer para eso? ¿Cómo lo resolverían? Exactamente, un contador. ¿Sí? Ponen acá cont igual a 0 y acá se incrementa en 1. Cont más igual a 1 y acá un print. Se grabaron cont
registros en el archivo. ¿Sí? No es nada complejo. Esto sería lo que deberían hacer en el TP para poder informar cuántos son. ¿Sí? Bueno, esto nos sirve para el punto 3, que es más, ya lo pusimos. El punto 2, perdón. Nos falta el punto 3, que sea mostrar archivo. Que no hace falta que reciba nada por parámetro. Y que muestre por pantalla el archivo. Vamos a hacer def mostrar archivo. Bien. ¿Podemos mostrar siempre el archivo? Podemos siempre abrir, hacer el open. M es igual a open del mismo archivo, ¿no? Profesionales. Lo vamos a guardar una variable para no repetirlo. Profesionales.dat. De modo lectura, RB. ¿Siempre? No, solo si está creado, ¿sí? Es lo que me están respondiendo ustedes. Correcto, entonces, ¿cómo veo si está creado? Ahí sí vamos a usar el import de OS, que alguien había sugerido antes, pero todavía no lo habíamos aplicado, entonces por eso no lo quise poner, ¿sí? Con OS ya importado, sí vamos a ver si el archivo existe. Entonces vamos a preguntar lo más rápido, que es que no exista. Si no existe, os.path.exist. Y como acá vamos a usar el nombre del archivo varias veces, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho en otros casos, guardarlo en una variable. Arch igual a profesionales.dat. Entonces acá le mando la variable. Si el archivo no existe, le daremos un mensaje de error, le diremos el archivo no existe. Y que se vaya de la función que muestra el archivo, ya no tiene sentido que siga. Si el archivo existe, entonces va a llegar aquí, y acá vamos a abrir Arch. Le borro el nombre del archivo, abrimos el archivo con nombre profesionales.dat en modo RB. Y después el recorrido, ¿cómo era? Mientras el puntero de registro activo no llegaba al fin del archivo, fuera menor, ¿se acuerdan? ¿Y cómo pido el fin del archivo? Para no pedirlo en cada vuelta, acá es m.tel, nos daba la posición del puntero de registro activo, ¿se acuerdan? Es una función. Esta nos decía dónde estaba el file pointer en ese momento. Mientras eso sea menor al final del archivo, ¿sí? Final archivo, le voy a poner 2 puntos, puedo leer. ¿Pero qué es final de archivo? Para no pedirlo a la función todas las vueltas. ¿Nadie se acuerda? Parece que no. Era el getSize, exactamente. Sí, es os.path, de nuevo usamos ese mismo módulo, y le pedimos getSize, ¿sí? Que reciba el nombre del archivo, por eso esta no variable lo usamos 3 veces, perdón, arch. Y entonces no lo tenemos que pedir en cada vuelta del while, ¿sí? El getSize nos devuelve el tamaño del archivo, que en realidad es el punto final del archivo. Mientras el puntero de registro de activos está ubicado en una posición menor al tamaño del archivo, entonces leo. ¿Y cómo leo? ¿Cuál es la función? Así como está dump en Pickle para grabar, ¿cuál es la función? Bien, load, para leer. ¿Y qué me devuelve el load? Porque este recibe simplemente el parámetro de cuál es el conector con el archivo abierto, y me va a devolver lo que lee. Lo que lee, ¿qué sería en nuestro caso lo que lee?
un registro. Bien, entonces voy a poner miembro en minúscula, un nombre, ¿sí?, de registro. Y lo que quiero hacer es mostrarlo en pantalla, entonces voy a aprovechar el write, que ya lo hace, ¿sí? Acá me pide mostrar a razón de una línea cada elemento que está en el archivo, y no voy a hacer una nueva función para mostrar, sino que uso el mismo write, ¿sí? Que recibe un registro y lo muestra en pantalla. Eso sería todo. Eso sería todo el mostrar, ¿sí? Si volvemos a ejecutar, vamos a volver a ejecutar, se actualiza, cantidad de miembros, vamos a mostrar nuestro arreglo, vamos a ver que acá hay algunos que tienen el tipo de trabajo 4, 5, 4, miren, tenemos 3 que van a pasar el archivo, y miremos los importes, a ver, vamos a poner un importe bajito si pasan los 3, ¿sí? Vamos a crear archivo, que es el punto 2, el importe voy a poner 200, y ese me dijo que se grabaron 3 registros en el archivo, fíjense que está funcionando, y vamos a ir a mostrar el archivo, y acá deberíamos ver los 3 registros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, el punto de la matriz se los voy a dejar a ustedes. Quiero llegar a resolver los puntos de búsqueda, porque ahí es donde está el kit de la cuestión de estos parciales, ¿sí? Y del final también. Perdón. Voy a volver a mostrar el enunciado. El enunciado dice, ¿están viendo el enunciado? No me acuerdo si compartí pantalla o Sí, solo sí, se ve, el se ve. paisaje. Gracias, Nico, gracias. No, por Bueno, favor. gracias, chicos. Bueno, el punto 5 y el punto 6 son buscar, los dos. El punto 5 dice, buscar en el arreglo creado en el punto 1 un registro en el cual el nombre del profesional sea igual a nom, cargar nom por teclado. Si existe, mostrar por pantalla todos los datos de ese registro, y si no existe, informar con un mensaje. La búsqueda debe detenerse al encontrar el primer registro que coincida con el patrón pedido. ¿Qué tipo de búsqueda deberíamos aplicar para buscar un nombre? ¿El vector está ordenado? ¿Por qué secuencial? Nadie dice, bien, perfecto. El vector está ordenado, pero no está ordenado por nombre. A veces esas cuestiones, es decir, el vector está ordenado y yo tengo que aplicar por eso búsqueda binaria, hacen que lo hagan y fallan. Obviamente porque la búsqueda binaria falla porque no está ordenado por el criterio de búsqueda, obviamente. Entonces, la búsqueda que tenemos que aplicar acá en este caso es secuencial, ¿sí? No hay duda, por más de que el vector esté ordenado. Entonces, si ustedes en el parcial les piden que tengan el vector ordenado por un criterio y les pide buscar por otro, y bueno, no hay mucha duda, la búsqueda que tienen que aplicar es secuencial, ¿sí? Ahora en el punto 6 dice, buscar en el arreglo creado en el punto 1 un registro en el cual el DNI del profesional sea igual a de cargar de por teclado. Si existe, mostrar por pantalla todos sus datos. Si no existe, informar con un mensaje. La búsqueda debe detenerse siempre, dice lo mismo, debe detenerse al encontrar el primer registro que coincida con el patrón pedido. ¿Por qué? Porque se pueden repetir, entonces con uno estamos. Esa búsqueda del punto 6, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Binaria o secuencial? Perfecto. Binaria. ¿Por qué? Porque está ordenado y está ordenado por DNI. ¿Sí? Entonces, las dos búsquedas vamos a aplicarlas, pero no nos sirven las dos para los dos casos. ¿Sí? Vamos a hacer la búsqueda secuencia y vamos a hacer la búsqueda binaria si nos queda todo eso completo del ejército. ¿Sí? Vamos a agrandar acá. El punto de buscar por nombre es de buscar, ¿sí? Le vamos a poner, o buscar secuencial si quieren, para buscar nombre, vamos a ponerlo así, nos queda bien específico para este caso, y le vamos a mandar el vector, y qué más deberíamos mandarle a la función de búsqueda. El nombre que estamos buscando, perfecto. Y esto nos debería retornar la posición en donde está, ¿no es cierto? Y de
buscar, ya después lo organizamos y vemos qué ponemos en el return, ¿sí? Pero quiero armar las cabeceras. Buscar DNI, va a recibir el vector y el DNI a buscar, que es el D. Y nos va a retornar la posición donde está ese DNI, ¿sí? O sea que en ambos casos es similar la idea. Ahora, cómo van a trabajar por dentro es donde van a diferir, ¿sí? Vamos a hacer la búsqueda secuencial. ¿Cómo debería trabajar la búsqueda secuencial? ¿Dos ciclos for, seguro? Estamos buscando en un vector. Con uno solo, la búsqueda secuencial, ¿qué orden tiene? Si vamos a análisis de algoritmo, la búsqueda secuencial, ¿qué orden tiene? No es n a la 2 ni n por 2, es n, es lineal, por eso también se llama búsqueda lineal, ¿no? Lineal search, lo tienen escrito en inglés. La búsqueda es recorrer el vector. ¿Cuál es n por 2? ¿Qué algoritmo nosotros usamos que es n por 2? Lo hemos usado muchas veces. A ver, por ejemplo, el de ordenamiento. Bien, ¿sí? O un trabajo con matrices, ¿sí? En realidad es n al cuadrado, ¿no? No n por 2, ¿sí? Porque n por 2 sigue siendo lineal. Si siempre uno le aplica una constante, no aplica, es n al cuadrado, ¿sí? Un trabajo con matriz o un ordenamiento es n al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces la búsqueda requiere un ciclo for i, in range, length, y ¿qué vamos a preguntar en cada vuelta? Vamos a preguntar si B tiene el nombre que estoy buscando por teclado, ¿sí? B, estoy buscando que es el que viene por parámetro y que ingresé antes por teclado, ¿sí? Es igual a nom, me falta el if, perdón. Y si esto se cumple, ¿cuál es lo que hay que retornar? ¿Qué hay que retornar aquí? Sí, podemos poner el post igual ahí, pero si ponemos eso, tenemos que poner break también, para que cumpla con cortar con el primero que la encuentre. Entonces yo acá pongo return y acá pongo return -1, también es válido, ¿sí? El -1 me va a decir, recorrió todo el vector y no lo encontró, y acá retornamos el valor de i, que es la posición donde estaba el elemento buscado, ¿sí? Si ponemos post acá, para poner post aquí tenemos que hacer dos cosas más, como variante, ¿no? Post es igual a -1, inicial, post es igual a i, y break, para que corte al encontrarlo, y acá retorna post. Si no lo encuentra, devuelve el -1 inicial, y si lo encuentra, devuelve el valor que le puso aquí, ¿sí? Pero necesitamos este break para que corte al encontrarlo y es cumplir con la consigna que está en el enunciado, ¿sí? Y si no, el return de ahí ya nos salva de que lo va a retornar y no va a seguir buscando. ¿Se entienden? Las dos opciones son válidas. Y hacemos la búsqueda binaria, así con esto vamos terminando el ejercicio. La búsqueda binaria la repasamos recién en el add-in order, no es exactamente igual, pero similar, ¿sí? Tenemos en n el valor del vector, y definimos el derecho y el izquierdo, eso es igual, ¿sí? Lo puedo hacer en una sola línea. El izquierdo es 0 y el derecho lo puse al revés, ¿sí? El derecho es n-1. Y empezamos a trabajar con el while, mientras no se cruzan los índices, izquierdo sea menor o igual a derecho, entonces pedimos el valor del centro, is más ver sobre 2, y acá preguntamos si es lo mismo, el DNI que estoy buscando con el que está viendo en el vector, b sub i punto DNI es igual a la D,
Entonces, listo, lo encontré, retorno la posición, perdón, no es I, es C. Return, me borro de más acá. Return C. Y acá de nuevo nos fijamos si tenemos que ir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Si el DNI que estoy viendo ahora es menor que el DNI que busco, entonces me tengo que mover hacia la izquierda del arreglo. Entonces vamos a mover der es igual a C. Y si el que está en el vector es más chico que el que estoy buscando, me tengo que mover hacia la derecha, perdón. Is es igual a C más 1. Estoy haciendo al revés. Caso contrario, der es igual a C menos 1. Y si llega hasta acá, ¿qué pasó? Y acá no tenemos nada de lo que hay en la búsqueda en el add-in order, donde tenemos que preguntar si se cruzan los índices y demás. Acá, si llegó, es porque los índices se cruzaron, porque caso contrario, se fue con el return de la posición donde estaba. ¿Sí? Esa es la diferencia que tenemos aquí. ¿Sí? Acá lo que hace es, fuera del while, pregunta si los índices se cruzaron. Si llegó acá, es porque los índices se cruzaron. ¿Qué significa que los índices se cruzan? Que no se encontró. Entonces vamos a devolver el mismo menos 1 que como código de error que hemos devuelto en la búsqueda línea. ¿Sí? Agregamos estas dos funciones aquí. La 4 requiere un nombre, así que vamos a pedir nom es igual a input, ingrese el nombre a buscar. Cuando cargue el nombre, que le pongo un espacio, no me gusta que quede pegadito, le voy a llamar a la función buscar que me devuelve la posición, así que pos es igual a buscar nombre, que recibe el vector, y el nombre. Y acá tengo que ver si pos vale, por ejemplo, menos 1, y acá tenemos el mensaje de error. No se encontró el nombre. Else lo encontró. ¿Cómo muestro en pantalla el registro cuyo nombre es igual a nom? Tengo en post el lugar donde está ese registro. ¿Cómo lo muestro en pantalla? Con write, perfecto. Entonces voy a hacer write, ¿sí? Si quieren le agregan un mensaje, pero por lo menos el write de b, posición, post. Si quieren acá ponemos un print, elemento encontrado, y abajo vamos a verlo. Bueno, en la opción 5 es lo mismo, nada más que acá hay que cargar D, que es el DNI, input, ingrese el DNI a buscar, recuerden que es entero, ¿sí? Para que funcione bien, porque después lo van a cargar, pero lo cargan como KDNI y no le va a decir que está. Y llamamos a buscar DNI, el resto es igual. Si la posición que devuelve la búsqueda es menos 1, no lo encuentro. No encontró el DNI ahora. Else, y lo muestro, print, elemento encontrado, y acá lo mostramos, write, y llamamos a B, posición post. Bueno, con esto tenemos las dos funciones de búsqueda listas y el punto 6, que es una matriz que va al parcial, pero ya tenemos dos clases de práctica de eso, mientras que no habíamos hablado tanto de la búsqueda,
preferí detenerme en esta parte y el adding order, que es la primera vez que lo hacemos, ¿sí? Así que el punto 6 es tarea de ustedes, ¿sí? Lo vamos a poner acá, tarea, para que lo practiquen. En el TP de nuevo hay matrices, pero no de conteo o acumulación como en este caso, ¿sí? Lo vamos a correr. Dejo ahí la función del 4 y el 5 lo más que pueda para que se vean. Ahí están las dos. Cantidad de miembros, bueno, voy a volver a poner 10. Voy a mostrar el arreglo para ver qué hay. Todas estas búsquedas son sobre este arreglo. El archivo no lo estoy usando, pero todavía no lo probé. Ah, sí, ya lo probamos. A ver, veamos acá. Tenemos el DNI. Vamos a copiarnos uno que está para que lo busque. Voy a buscar primero por DNI. Ahí lo encuentro. Voy a volver a buscar por DNI, pero con un DNI que no existe, con un 4. Fíjense que me dice que no lo encuentra, y antes me lo mostró, ¿sí? Y voy a buscar por un nombre que esté más de una vez incluso. A ver si tenemos alguno repetido. Sí, este está repetido, ¿sí? Para que me muestre uno de los dos. Vamos a la función de la opción 4, buscar por nombre, pongo un nombre, y fíjense que me muestra el primero que encuentra con ese valor. Como la búsqueda secuencial, el primero que encuentro es este, ¿sí? Estamos viendo este, que es 35 millones y no, incluso había uno antes, a ver, 24 millones. No, es que ese no era el repetido, me confundí yo. Tatiana García era el repetido. Vamos de nuevo. Ah, no, está bien, estaba viendo el otro que también era Tatiana, me confundí yo. Sí, muestra el primero que tiene 35 millones, ¿sí? Voy a buscar de nuevo ahora con un nombre que no está, y me dice que no lo encuentra, ¿sí? Por lo tanto, está aprobado para todas las opciones. Bien, con eso tenemos algo para el parcial. Algo que les quería decir rápidamente, y me estaba por olvidar. Fíjense que los tipos de afiliación eran un valor del 0 al 2. Si ustedes quieren mostrar el tipo de afiliación en vez del número que está aquí, y les pasaba con el vector de conteo que utilizaron, lo más fácil, ¿sí? Voy a copiarme del enunciado de los valores que son vitalicio, transitorio e indirecto, son estos tres. Vamos a hacer así, y me los pego acá rápidamente como para... Ah, ahí está. Me los pego más de una vez porque volví a... Déjenme que vamos a hacer... Ahí está, porque no me estaba dando bola. Vamos a comentar esta línea y vamos a poner acá tipos tupla. Vitalicio en la posición 0 de la tupla. En la posición 1 de la tupla vamos a poner transitorio. Y en la posición 2 de la tupla voy a poner indirecto. Entonces, si yo quiero mostrar eso en vez del número que tiene aquí, lo que voy a hacer es ir a tipos. Me falta el igual, perdón. Tipos igual a la tupla, ¿no? Ir a tipos en la posición 0, 1 o 2. Fíjense que no hace falta que yo vaya y pregunte. ¿El miembro de tipo de afiliación es 0 para entonces ir a la tupla, a la posición 0, o para mostrar la cadena fija vitalicio, ¿sí? Con esto simplificamos al momento de mostrar, ¿sí? Y ahora si yo lo vuelvo a correr y pongo mostrar arreglo, a ver qué pasa. Tipos, me falta el corchete, no era un paréntesis, perdón. Estaba mirando la tupla de arriba y le copié para acceder, esos son corchetes. Perdón, vamos de nuevo. Vamos a volverlo a ejecutar. No, soporte no, principal sí. Vamos a volver a ejecutar con 10. Vamos a mostrar. No, perdón. Quería mostrar el arreglo. Ahí está. Y fíjense que ahora vemos vitalicio indirecto en lugar de ver el número. Y lo resolvimos rápidamente con esta tupla. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Es una estrategia para no tener que preguntar si vale, porque el vector de conteo en muchos casos lo hicieron bien
Y no les bajé puntaje al momento de mostrarlo, es algo que hablamos con varios profes, pero preguntaban, si era la posición 0, entonces mostraba la cadena América. Si era la posición 1, entonces mostraba otra cadena, cuando en realidad con una tupla lo resolvían y con el mismo ciclo podían mostrar tranquilamente. ¿Sí? Estamos. Si no hay ninguna pregunta, con esto tenemos completito el objetivo de la clase de hoy, ¿sí? Que era repaso de parcial con el adding order por primera vez. La matriz ya la vimos varias veces, así que hoy era dedicarle un poquito a la búsqueda y presentar el TP. ¿Sí? No se dejen estar con el TP, tienen 3 semanas para resolverlos, no se van a correr, no tenemos más tiempo humano para hacerlo, así que fíjense que se les está juntando con el parcial, o sea, le tienen que entregar al día siguiente el parcial. Si pueden hacerlo antes y que les sirva de práctica para el parcial, incluso entregarlo unos días antes, mejor, así se separan un poquito las cosas. ¿Sí? No necesitan 3 semanas para hacerlo. Y el desafío también. Bueno, ese no sé cuándo cierra el desafío, pero para el TP no necesitan tanto tiempo para desarrollarlo, ¿sí? Con 2 semanas tienen que estar sobrados para hacerlo. Estamos. Bueno, ¿algo más, Nico? ¿Vos querés agregar algo? No, perfecto. Lo de la aclaración sobre la tupla, porque yo también cuando he corregido los prácticos he visto en que hacen perfectamente el acceso directo para generar el vector de conteo y sin embargo para visualizar con la descripción de los continentes, bueno, accedían uno por uno a cada Exactamente. O con continente. una condición o directamente accedían a la 0, la 1, la 2, la 3 y el mensajito Exacto. pegado. Exacto. Bueno chicos, entonces sigamos trabajando la Gracias, Ronnie. semana que viene. Cualquier cosa recuerden que están las clases de consulta. No creo, no sé si mañana va a haber, mañana es feriado, ¿sí? Eh, así que bueno, estén atentos por ahí al foro. Creo que el profe Felipe igual se iba a conectar un rato, pero bueno, oficialmente no hay actividades, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Bien, nos vemos chicos, que anden bien. Gracias Nico. Buen día a todos. Nos Muchas vemos, gracias. ahí Buen cerramos. día a todos.